Bueno, buenos días. Damos inicio a la rueda de prensa de Ciudadanos del día 20 de febrero de 2012. En primer lugar, queríamos hacer una valoración de las manifestaciones que se sucedieron ayer en multitud de ciudades del conjunto de España contra la reforma laboral aprobada por el Partido Popular. Desde Ciudadanos hemos manifestado nuestra comprensión sobre las legítimas reivindicaciones por una parte sustancial de la población en contra de lo que parece ser una ley que atenta contra derechos fundamentales del conjunto de trabajadores de nuestro país. Sin embargo, queríamos hacer una valoración crítica con el comportamiento de unos sindicatos que en los últimos 3 años han permanecido en silencio mientras se destruían 3 millones de empleos en nuestro país. Desde Ciudadanos manifestamos y pensamos que en este país son necesarias una serie de reformas que sean capaces de preparar nuestra economía para renunciar a la senda de destrucción de empleo y empezar a caminar hacia la necesaria restitución de un modelo productivo que sea capaz de generar trabajo para los 5,3 millones de desempleados que tiene actualmente nuestro país y los más de 700.000 ciudadanos que carecen de empleo en nuestra comunidad. Hacer lo mismo parece que no es la solución. Este país necesita reformas de calado en su estructura económica que permitan a nuestra economía ser capaz de generar empleo, ser capaz de abandonar la senda permanente de destrucción de empleo que nos lleva a situaciones absolutamente límites. Recordemos, más de 1 millón de familias en nuestro país tienen a todos sus miembros en situación de desempleo. Creemos y hemos manifestado desde Ciudadanos que esta reforma aprobada por el Partido Popular, por el Gobierno de España, tiene algunos elementos que creemos que van en la buena dirección de flexibilizar las empresas, las plantillas, para poder ajustar la dimensión de las mismas y sus estructuras de costes laborales a la situación de crisis económica, ser capaz de recibir el impacto de la crisis sin destrucción de empleo. Creemos que los acuerdos a los cuales habían llegado los diferentes sindicatos con la patronal iban en la buena dirección, los últimos acuerdos firmados entre la COE y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, a la hora de permitir la flexibilidad interna de las plantillas de cara a poder soportar los descensos de demanda y las pérdidas o los descensos de beneficios de las empresas. Sin embargo, creemos que también el Gobierno está en la obligación de gobernar. Creemos que este Gobierno ha planteado una ley de máximos y creemos que es el momento de alcanzar acuerdos en su trámite parlamentario, en su trámite a través del Senado. Creemos que los sindicatos están en su derecho de plantear y señalar aquellos aspectos negativos de la ley que pueden afectar al empleo en nuestro país. Pero sería bueno que el compromiso fuese el objetivo tanto del Gobierno como de los agentes sociales como de los diferentes partidos que están en el Congreso de los Diputados. El compromiso frente a la confrontación. Nuestra realidad económica, si algo no necesita, es la confrontación social. Si algo no necesita es una inestabilidad laboral que hunda todavía más a nuestra economía en el pozo de la crisis. Creemos que es el momento que desde el Gobierno de España, desde los agentes sociales, se inicie una senda de compromiso, de acuerdo, de diálogo. Un diálogo que hemos visto en los últimos años que no ha sido suficiente. Unos posicionamientos absolutamente encastillados por parte de la patronal y de los sindicatos que ha impedido una reforma laboral generada desde el consenso y que ha llevado al Gobierno de España a tomar decisiones que creemos que en algunos aspectos son un verdadero ataque a los derechos laborales del conjunto de ciudadanos. Aunque desde Ciudadanos queremos recordar que el principal derecho de los trabajadores en nuestro país es el de poder acceder a un empleo. Este es el principal derecho que actualmente los trabajadores de nuestro país no tienen. Defender el empleo existente es insuficiente. Tenemos que ser capaces, entre el conjunto de fuerzas políticas y de actores sociales, de definir un marco laboral que sea capaz de generar empleo. Sabemos, y desde Ciudadanos hemos manifestado en innumerables ocasiones, que una reforma laboral no es la única solución. Es más, probablemente es una solución
Colateral, que es imprescindible una reforma de nuestro modelo financiero que permita que la liquidez llegue a las empresas. Algo que este gobierno de momento ha sido incapaz de garantizar, a pesar de su acuerdo con el Partido Socialista en la reforma de nuestro modelo financiero, de nuestro sistema financiero. Que es imprescindible un cambio de nuestra estructura productiva. Una estructura productiva que se ha demostrado incapaz de enfrentarse a los retos de la globalización con suficiencia. Por lo tanto, este gobierno no debería acogerse exclusivamente a la solución de una reforma laboral de cara a presentar soluciones y alternativas y verdaderas reformas que preparen a nuestro país para, a medio plazo, salir de la senda de la destrucción de empleo como única alternativa para enfrentarse a una crisis económica. Desde Ciudadanos hemos manifestado nuestro apoyo al modelo alemán de relaciones laborales como un mecanismo que ha permitido a los países centroeuropeos, Alemania, Austria, ser capaces de enfrentarse a la crisis sin destruir empleo. También somos conscientes que la estructura laboral de nuestro país no es la alemana, por desgracia, ni es la austríaca, ni es la holandesa. Pero por eso insistimos en que las reformas tienen que ir en paralelo. Que a veces parece que nuestros gobiernos solo son capaces de reformar aquello en lo cual tienen capacidad legislativa, cuando los gobiernos tienen que ser capaces de crear un marco económico que propicie una transformación de nuestro modelo productivo. También somos conscientes de que estos son mantras repetidos y que son posiciones compartidas casi por el conjunto de partidos políticos. Pero esto tiene que ir más allá y se tiene que fundamentar en un acuerdo de país, en un verdadero acuerdo de país que sea capaz de preparar al conjunto de nuestra economía para poder avanzar hacia la modernización de nuestras estructuras productivas, de nuestras estructuras económicas y de nuestras estructuras laborales y financieras, como única salida a medio y largo plazo para nuestro país. El tiempo no será el bálsamo que cure o arregle la destrucción de empleo. Solo verdaderas reformas desde el acuerdo, desde el compromiso. Y volvemos a tomar el modelo alemán como una referencia. Recordemos cómo este país hace unos años fue capaz de aunar voluntades políticas, de aunar voluntades del conjunto de agentes sociales para detectar cuáles eran los problemas estructurales de su economía y tomar las medidas necesarias para enfrentarse a ellas de una forma decidida. Ni la defensa a ultranza de las condiciones laborales existentes, que se han demostrado ineficientes de cara a garantizar la creación de empleo. Ni el pensar que la suma cero, que la victoria, que una reforma laboral que solo satisfaga a las patronales y a las empresas es la solución. Repetimos, compromiso frente a confrontación, acuerdo frente a desacuerdo y voluntad de pacto como la única estrategia que conseguirá sacar a nuestro país de la crisis. También queremos manifestar con cierta perplejidad nuestra sorpresa por la presencia en las manifestaciones de este fin de semana de representantes de partidos políticos que han tenido durante los últimos 7 u 8 años el poder en nuestro país. Ver casi al frente de la pancarta a representantes del Partido Socialista Obrero Español en Madrid. O casi al frente de la pancarta a representantes del Partido Socialista de Cataluña, de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana, llama al sonrojo. Recordemos, en 3 años, 3 millones de puestos de trabajo destruidos, ante la inacción de los diferentes gobiernos, tanto el gobierno de España como el gobierno tripartito. Entendemos que la lógica política hace renunciar al sentido común y a la decencia en ocasiones. Pero sería bueno que estos partidos hicieran un ejercicio de autocrítica, de reflexión, acerca de cuáles han sido sus decisiones al frente de los diferentes gobiernos de cara a enfrentarse a esta crisis. Y asumiesen una parte sustancial de su responsabilidad. Como también de los agentes sociales, como también de los sindicatos, que han permanecido mudos ante la destrucción masiva de empleo en nuestro país. Pero también esta crítica tiene que extenderse a las patronales, que han sido incapaces de entender que el actual modelo laboral en nuestro país y el actual modelo de relaciones laborales y empresariales tampoco es el mejor ni el más adaptado
de cara a permitir a nuestro país crear empleo. Es una crítica conjunta a la clase política y a los representantes sociales. Es una crítica que debería llamar a la reflexión y a la responsabilidad. Ni unos ni otros pueden en estos momentos centrarse en sus intereses corporativos, sindicales, o patronales o políticos, de cara a aportar soluciones a esos más de 5 millones de personas, de ciudadanos de nuestro país, que ven cercenado su futuro, que están llevando a amplias capas de nuestro país a la pobreza, ante la inacción de una clase política más preocupada por el tacticismo electoral que por la solución de los problemas de nuestro país. Un poco relacionado con ello, también queremos hacer una valoración del último congreso, bueno, el pasado congreso del Partido Popular celebrado este fin de semana en Sevilla. Un congreso que se ha caracterizado por la falta de ideas y de alternativas y por un exceso de autocomplacencia y satisfacción por el poder. Sabemos que el poder une mucho y desde luego que el Partido Popular ha sido un ejemplo claro. También queremos denunciar, como una nota al margen, los excesos de los partidos políticos a la hora de celebrar sus congresos. Lo vimos en el último congreso del Partido Socialista Obrero Español y lo hemos vuelto a ver en el congreso del Partido Popular. Deberían reflexionar acerca de si esas imágenes que transmiten de excesos, de gasto, de parafernalia política, son las más adecuadas de cara a transmitir valores pedagógicos al conjunto de ciudadanos. Los montajes teatrales, prácticamente de entrega de premios Oscar, con una cantidad ingente de dinero gastado para preparar un congreso que exclusivamente tiene como función escoger los equipos directivos de un partido, nos parece que no es la mejor imagen de unos partidos que deberían dar ejemplo de austeridad. Era una nota marca. En este congreso, entrando más en la valoración, hemos vuelto a echar en falta que el Partido Popular nos explique cuál es su modelo territorial para el conjunto de España. ¿Y qué va a hacer con la falta de lealtad institucional de algunos gobiernos nacionalistas, y en este caso del gobierno de Convergencia y Unión? Sabemos que al Partido Popular no le interesa ahora hablar del nacionalismo, ni le interesa ahora hablar de las amenazas que supone la actitud y el comportamiento desleal de algunos gobiernos para el conjunto de nuestro país. Y sabemos que no quiere hablar porque ahora el Partido Popular es cómplice en Cataluña de estas políticas. El Partido Popular ha vuelto a cometer y ha vuelto a repetir sus errores. Para ponerse de cara a los nacionalistas, vuelve a dar la espalda a sus electores. El PP ha vuelto a demostrar que solo es fiable en una cosa. Cada 4 años engaña a sus votantes. Los ha engañado al conjunto de ciudadanos de España durante la campaña electoral, amagando cuáles van a ser sus medidas, amagando sus recortes, amagando la reforma electoral, amagando la subida de impuestos. Pero también engañó a sus votantes en Cataluña, amagando su voluntad de alcanzar acuerdos con el Partido Popular, renunciando a sus principios. Alicia Sánchez Camacho sabemos que quiere convertirse en la virreina de Cataluña, adoptar este papel de virrey de nuestra comunidad, convirtiéndose en el altavoz de las peticiones de Convergencia y Unión en el gobierno de España. Ha querido asumir este papel de embajadora plenipotenciaria del gobierno de la Generalitat en el gobierno de España. Y lo hace renunciando a sus principios. Lo hace Alicia Sánchez Camacho del Partido Popular de Cataluña, renunciando a sus compromisos electorales. Todos recordamos sus palabras en las elecciones autonómicas diciendo que no pactaría con ningún partido que cumpliese las sentencias del Tribunal Constitucional en Cataluña. Y hemos visto cómo durante la aprobación de 2 presupuestos ha sido capaz de renunciar a esos principios. Ha hecho todavía cosas más graves. Hoy, por ejemplo, en una entrevista que le ha realizado TV3, Sánchez Martins, ha dicho que no se podía subvencionar a Òmnium Cultural si hacían falta recursos para la sanidad. Esto lo dice la misma representante del mismo partido que ha votado en contra de la reapertura de CAPs, como el de Belviche, como el de Gavamar, como el de Carrechac, que ha votado en contra del mantenimiento de centros escolares
que ha votado en contra de dotar a los Mossos d'Esquadra de chalecos ligeros, como había prometido una hora antes de la votación el señor Enrique Millo, que han anunciado sus principios con el único objetivo de venderse a los nacionalistas en Cataluña. Desde Ciudadanos hemos pedido al Partido Popular, al Gobierno de España, que salga de la lógica de la confrontación y de la asimetría territorial en nuestro país. Hemos pedido al Gobierno de España que gobierne para el conjunto de españoles, sin aceptar el chantaje de los nacionalistas. Que salga de su marco mental, que entienda que sus obligaciones con el conjunto de ciudadanos, también con el conjunto de ciudadanos de Cataluña, dependen de su responsabilidad y no del chantaje ni de la amenaza de ningún gobierno. Ese es el único principio democrático que Ciudadanos exige al gobierno de Mariano Rajoy. Que no acepte interlocutores, que no juegue al modelo virreinal en el cual la licenciada Camacho se siente cómoda, sino que ejerza su responsabilidad y sus competencias para conseguir un mayor grado de prosperidad para el conjunto de ciudadanos de España. Y a Alicia Sánchez Camacho solo queremos recordar una cosa. La votaron para conseguir que en Cataluña la lógica nacionalista dejara paso a la realidad. Que la Cataluña real se viese representada en sus instituciones. Que los presupuestos fueran un instrumento que garantizase el bienestar del conjunto de catalanes. Y no un instrumento para continuar en la construcción nacional. El Partido Popular es cómplice de los acuerdos y del presupuesto aprobado la semana pasada en nuestro Parlamento. Un presupuesto que vuelve a renunciar a recortar en la construcción nacional mientras recorta y sigue recortando derechos al conjunto de ciudadanos, desmantelando el estado del bienestar. Un presupuesto que, recordemos, no tiene ningún tipo de validez. Solo pasaron 2 días antes de que el conseller Mas-Colell anunciase que este era un presupuesto, como él decía, dinámico. Un presupuesto dinámico. Es el primer presupuesto dinámico aprobado en el mundo. El único presupuesto que va a moverse mes a mes en función de las necesidades de tesorería de la Generalitat. Un presupuesto que se aprobó sobre unos supuestos falsos. El primero de ellos es el crecimiento del 0,8% de nuestra comunidad. Es absolutamente intolerable que el debate parlamentario y los acuerdos parlamentarios tengan menos importancia que un papel de 4 hojas firmado en un hotel entre Convergencia y Unión y el Partido Popular. Un acuerdo que, recordemos, tenía una cláusula secreta, que dejó de serlo, que no fue presentada al conjunto de la ciudadanía y que se ha convertido en el verdadero presupuesto de la Generalitat. Debería llevarnos a la reflexión el comprobar que el parlamentarismo en Cataluña, las instituciones democráticas de nuestra comunidad, valen menos que una mesa de un hotel en la Plaza de San Felipe. Que donde se negocia el futuro de nuestra comunidad no es en el Parlamento de Cataluña, ni a través de sus representantes, sino a través de los acuerdos entre 2 cúpulas políticas, la del Partido Popular y la de Convergencia. Desde Ciudadanos reiteramos nuestra petición de comparecencia del conseller Mas-Colell para que dé explicaciones sobre qué significa un presupuesto dinámico y especialmente cómo es posible que solo 2 días después de aprobar los presupuestos de la Generalitat se anuncie un recorte del 3% de los funcionarios, afectando a una de sus pagas, sin que esto haya recibido el más mínimo debate parlamentario. Con esto damos por finalizado la presentación y si tenéis alguna pregunta estoy encantado.